dándole inicio a esta nuestra segunda sesión de las Jornadas de Libertad Económica y Empresa. En esta oportunidad nos acompaña Víctor Hugo Malagón, director del MBA de aquí de Prime Business School, y Fernando Nogales Lozano, quien ha sido un experto en temas de empresa familiar, quien nos acompaña también el día de hoy. Un gran saludo para Víctor, para Fernando, por supuesto a todos quienes nos acompañan. Y a propósito de un tema bien interesante que es la educación económica de las empresas familiares, un tema que sin duda conecta con el tema de nuestra primera sesión, nuestra primera jornada que se hizo hace un mes sobre economía para empresarios y que pues sin duda nos abre el camino para nuevas reflexiones, en este caso con la educación económica de las empresas familiares. Fernando, Víctor, un gran saludo y pues nada, les doy la palabra. Encantado de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, Gilberto. Muchas gracias, Fernando. Un saludo muy especial como director en la Escuela de Negocios Prime, como académico de toda la vida, como empresario y parte de una familia empresaria, como formulador de política pública, pero sobre todo como ciudadano. Para mí es un placer darles la bienvenida a este conversatorio, darle las gracias muy especiales a Prime Business School, que está haciendo una tarea muy rigurosa, una tarea de alto impacto, una tarea de altísima calidad reconocida hoy, no solamente nacional, sino también internacionalmente, en medio de los grandes retos que tiene el sistema de educación superior. Dar las gracias también muy especialmente a Gilberto Ramírez, por supuesto, y a Unión Editorial, que es nuestro socio, que es nuestro aliado editorial, que nos ha propuesto construir en conjunto, en una lógica universidad-empresa, muy importante y muy necesaria en el mundo de los negocios de hoy. Es muy importante también para nosotros tener esta alianza con Unión Editorial para proponer, como dicen ustedes en este momento en el chat, unas reflexiones pertinentes. Me da gusto ver esta pantalla llena de tantos nombres, de tantas fotos, de tantos amigos que se unen con interés a esta conversación, y debo decirles que en este esfuerzo de Prime y de Unión Editorial también estamos guardando esta información en un repositorio, guardando las grabaciones en un repositorio institucional como un aporte también de extensión a nuestra sociedad. Yo hoy tengo el privilegio de estar acompañado por un grande, por un crack, como decimos aquí, Fernando Nogales. Fernando Nogales es probablemente una de las voces más autorizadas en habla hispana en los temas de reflexión sobre empresa familiar y sobre el tema que nos convoca el día de hoy, y es precisamente la educación económica en las empresas familiares. Y permítanme, antes de dar la palabra a Fernando, contarles que esta reflexión surge, entre otras cosas, de una publicación ampliamente difundida en Iberoamérica, la educación económica de las empresas familiares, vinculada también con Unión Editorial, y que en sus páginas reflexiona sobre las grandes crisis económicas de los últimos años. No solamente en España, Fernando, como nos vas a contar, y le voy a pedir a Sebastián que nos ayude a apagar los micrófonos. Gracias, Sebastián. No solamente en Europa, no solamente en España, sino en todo el mundo. Eh, Posiblemente la crisis económica más importante de los últimos 80 años. Y en esas crisis económicas y en los retos de coyuntura y de estructura, nuestras empresas pierden sostenibilidad, nuestras empresas están expuestas a grandes retos y desafíos económicos. Nuestras empresas llegan a situaciones de quiebra y no pocas de ellas son empresas familiares. Millones de puestos de trabajo se pierden. Cientos de profesionales y de empresarios deciden invertir esfuerzos en otros sitios o cuidar sus capitales llevándolos a buen resguardo en otras economías, y todo esto genera unos grandes retos de los que no somos ajenos, precisamente Fernando, en esta coyuntura en nuestro país. Y Fernando se pregunta qué está pasando, por qué las empresas no fueron capaces de prever esta crisis. Y en su experiencia muy larga como asesor de empresas familiares, Fernando ha logrado comprobar casi siempre que la buena capacitación de las empresas y de las familias empresarias se da sobre todo en eso que nosotros comúnmente llamamos competencias duras. Se da en el ámbito de la contabilidad, se da en el ámbito de las finanzas, de la producción, del mercadeo, y en eso somos en Iberoamérica, Fernando, realmente muy buenos.
Sin embargo, hay una serie de vacíos en esa formación. Llama la atención la poca capacitación que hay en los miembros de las familias empresarias en otros ámbitos. Por ejemplo, en Prime Business School hablamos no de competencias blandas, sino de competencias esenciales, de competencias del ser. Y en esas competencias definitivamente el pensamiento económico, definitivamente el pensamiento estratégico, definitivamente una concepción desde las empresas familiares y desde los consejos de administración de la economía y de la capacidad de crear valor desde visiones como la escuela austriaca hacen falta. Quiero darle la bienvenida muy especial con mi gratitud a Fernando Nogales y empezar esta conversación por allí, Fernando. ¿Cuál es esa diferencia entre la formación económica o la formación contable y financiera de los miembros de las empresas familiares y también de los directorios, es decir, de las juntas directivas y del accionariado de las empresas familiares? Empecemos por esa reflexión, Fernando, que nos llevará seguramente a reflexiones más amplias sobre el futuro de la economía y de la educación. Bienvenido, Fernando Nogales, es un privilegio que estés con nosotros. Buenas tardes desde Madrid. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la universidad, a Unión Editorial, muy personalmente, en este caso a Gilberto, que tengo el honor de conocerle desde que estuvimos en Madrid hace ya 10 años aproximadamente, y con él, pues casi en esa relación, pues empezamos en Unión Editorial la colección de formación económica para las empresas familiares. Y viene a cuento un poco, lógicamente, bueno, esta conferencia o esta ponencia, ¿no? Por mi parte. Aunque solo sea un poco como introducción, decir que las empresas familiares, las familias empresarias, si no existieran, no existiría hoy la economía que tenemos, ni las civilizaciones que tenemos, ni nada, ni desde el punto de vista antropológico, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista económico, existiría nada de lo que tenemos hoy, si no hubiera sido por las familias empresarias. Son las familias, porque tienen hijos, aunque solo sea por razones de supervivencia, que tienen que salir todos los días a buscar el alimento para esos hijos. Y eso es, hablando en términos de escuela de economía austríaca, eso es ya pasar a la acción humana. Las necesidades son enormes, cambiantes, y los recursos siempre son escasos. Y dar respuesta a ese enorme conjunto de necesidades, bueno, pues surge desde el punto de vista evolucionista y evolutivo de las familias. Las familias, desde el principio, han sido las grandes generadoras de empresarios. De hecho, son las principales y más legendarias escuelas de empresarios. Dicho esto, aproximadamente el 70% de las empresas del mundo son empresarias, son familias empresarias, la mayor parte, lógicamente, pequeñas y medianas empresas, pero también entre las 500 más grandes empresas de la lista de Fortune, pues la mitad son también familias empresarias y son grandes familias empresarias. A mí me gusta mucho la investigación de las familias empresarias cuando hablamos de grandes familias empresarias, bueno, las sagas familiares, que no lo son, que son grandes no tanto por su dimensión, que también en algunos casos, sino por su duración. Hay empresas familiares que tienen más de 1000 años en los 5 continentes. Existían antes de que existieran los países. Hay empresas familiares en Italia, en España, en Francia, en Alemania, en Japón, que no existían los países todavía y ya existían esas familias empresarias, ¿no? Por tanto, algo deben de hacer desde el punto de vista educativo, lo suficientemente bien como para que realmente, bueno, pues tengamos que estudiarlas para no estar en esta, digamos, este déficit educativo que tenemos, ¿no? Que cada 2 o 3 generaciones, en la mayor parte de los casos de las empresas familiares, resulta que esas empresas familiares desaparecen por una X razones y de nuevo tenemos que volver a inventar la rueda. Mientras que hay otras empresas familiares centenarias, bicentenarias, tricentenarias. Y una cosa importantísima que yo en la investigación que he hecho es que esas empresas familiares, todas esas empresas familiares, cuidan mucho la educación interna.
en los valores que son genuinos como familias y como empresas. Esto es enormemente interesante. ¿Sí? Y es verdad lo que comentabas, Víctor, que en términos generales, bueno, hay una razonable buena formación desde el punto de vista contable, desde el punto de vista financiero, pues el famoso debe y haber, el pasivo, el activo, la cuenta de resultados, el balance, aunque solo sea por razones que nos impone la fiscalidad, bueno, pues tenemos que estar al tanto, ¿no? Y en eso generalmente las empresas familiares no lo hacen mal. Todo es mejorable, pero ahí se quedan. Incluso los directorios, las juntas directivas, los consejos de administración que llamamos aquí en España, bueno, pues tienen muy poca formación. Los componentes del directorio tienen muy poca formación económica. Tan poca que a veces te cuesta trabajo el introducir estos temas cuando se trata de, en una reunión de directorio, pues hablar de cosas como el dinero, las políticas monetarias, los ciclos económicos, por qué surgen los bancos centrales. Ya no digamos cuando dentro de los directorios tenemos que hablar de la empresa como valor en su conjunto, de la figura del empresario como referente fundamental, ¿no?, de la creación de esa empresa, sea o no sea un principio familiar. Siempre que hay una empresa, hay un empresario detrás, en el medio y delante. Y luego, si es una empresa familiar, pues posiblemente continuará en sus hijos, nietos, en fin, en las generaciones siguientes, ¿no? Pero es muy difícil por parte de los directorios que haya una buena formación económica. Y estoy hablando de que en la mayor parte de esos directorios, empresas ya medianas, tienen 100, 200, en fin, X trabajadores que facturan 20, 30, X millones de dólares o de euros, ¿no? Pues en la mayor parte de esos directorios, los componentes tienen el flamante título del Estado de economistas, sean ingenieros agrónomos, que sea, o de cualquier otra especialidad, en otra cualquier sapiencia, arquitectos, en un momento determinado, pues filosofía, tal. Entenderías que la formación económica, hombre, a lo mejor no era lo que entraba en el itinerario curricular, a lo mejor han estudiado por su cuenta lo que han podido, pero es terrible. Hay muy poca formación económica por parte de los directorios y además licenciados en económicas, muchos de sus componentes. Lo cual, cuando tú vas a las sagas familiares, eso no ocurre. Ah, y casualidad, los hijos de esas sagas familiares también se educan en el Estado, en las universidades públicas y privadas regladas. ¿Y por qué no sucede eso? Cuando te vas a esas empresas familiares de centenarias, bicentenarias, que tienen 4, 6, 8 generaciones en adelante, ¿por qué no ocurre eso en sus directorios, en sus juntas de socios? Porque esa formación la dan internamente, con programas muy disciplinados en cada ejercicio económico, con presupuesto para esta formación económica desde la perspectiva de cómo funciona la economía real, no la fantástica, generalmente socialista, de izquierdas y de derechas socialista. Porque desgraciadamente en todo Occidente los partidos de derechas han absorbido completamente la economía que es implantada y es transmitida desde las escuelas públicas, no solamente universitarias, primaria y secundaria, del Estado. Esto es terrible. Bueno, pues en las sagas familiares sí estudian la economía real. Y eso es importantísimo. No, me llama mucho la atención porque tú estás poniendo sobre la mesa dos convergencias. La primera, la ausencia de formación estratégica en las empresas familiares, ya no solamente técnica, pero por otro lado también las debilidades que hay en el propio sistema educativo de nuestros países. Quizá antes de hablar de ese sistema educativo y de contarle a nuestra audiencia reflexiones maravillosas que tú has hecho sobre educación pública y privada, antes de eso yo quisiera preguntarte cómo abordar una formación que va más allá de lo técnico, ya no solamente desde el punto de vista económico, sino formar a los miembros de nuestras juntas directivas, a los miembros de nuestras empresas familiares en pensamiento estratégico, en visión de la coyuntura
política y económica nacional e internacional, en diferenciación precisamente, en identificación de esas tendencias que están marcando la hoja de ruta de los sistemas educativos y que no necesariamente favorecen un concepto de empresa familiar. ¿Cómo hacerlo, Fernando? Bueno, en primer lugar, a ver, si yo me voy a los itinerarios de carrera de economistas, lo que llamábamos aquí antiguamente licenciatura en económicas y empresariales, ahora es grados, ¿no? En fin, maldita la gracia que el día que el socialismo, la socialdemocracia europea cambió el concepto de licenciatura por el de grado. Todo se ha degradado, desgraciadamente. Pero bueno, eso sería entrar en otra dinámica. Claro, indudablemente, en el itinerario curricular de los economistas, de la carrera de economía actual, es lo que llaman grados, pues es difícil que haya un economista que conozca a economistas como, por ejemplo, Richard Cantillon, ¿no? Que fue el primero en su momento, allá por 1700, ¿no? Pues en crear el concepto de entrepreneur, de emprendedor, de empresario. Lo definió. No le conocen. Como no conocen, por ejemplo, a Jacques Turgot, alguno a lo mejor de repente, bueno, pues ha investigado y mira, existe este economista, ¿no? Este fue el famoso concepto de coste de oportunidad, tan importante en economía. Las necesidades son infinitas, los recursos son escasos. Si mis recursos los uso para un determinado producto o un determinado servicio, pierdo la oportunidad de dedicarlo a otras necesidades. ¿Cuál es, por tanto, ¿no?, el que más me interesa? No tanto decidir, sino renunciar. O, por ejemplo, yo qué sé, Jean-Baptiste Say, con su famoso concepto de la ley Say, ¿no?, en el que plantea y dice, ¿no?, por primera vez que, oye, la mejor forma de acertar en qué debemos utilizar el coste de oportunidad es investigando cuáles son las necesidades que tiene más urgencia la sociedad de poder satisfacer. Y define Jean-Baptiste Say, a través justamente de ese concepto de la ley Say, define al empresario como un investigador social. O León Walras, ¿no? Bueno, distingue ya de manera clara tres grandes protagonistas de la economía. Define al capitalista, que es el que pone, en fin, los recursos financieros, al empresario, y define de manera clara entre lo que serían las políticas eficaces y eficientes de mercado, entre cliente y entre comprador y vendedor. Y esto estamos hablando del siglo XVIII, del siglo XIX. Pero si nos vamos al siglo XX, ya nos vamos a la Escuela Austríaca de Economía, y ahí tenemos, bueno, pues a Menger, ahí tenemos a Schumpeter, que a lo mejor desde el punto de vista teórico no es Escuela Austríaca propiamente dicha, pero desde el punto de vista de la figura del empresario, tan importante en la Escuela de Economía Austríaca, es el que define al empresario como el gran, ¿no?, disruptor de la economía. Realmente lo define así claramente y lo transmite después Rothbard casi 100 años más tarde, 50 años más tarde, como realmente la esencia del capitalismo. El capitalismo es permanentemente innovación. Las necesidades cambian y o los productos y servicios se amoldan a esos cambios o no podemos progresar. Y Schumpeter dice, con su concepto de destrucción creativa, que allí donde haya una economía libre, hay empresarios que están destruyendo automáticamente las dinámicas económicas. Para mejor. No todos aciertan, pero la mayor parte acierta. Antes utilizábamos la máquina de escribir manual, después la eléctrica, ahora utilizamos las computadoras, ahora utilizamos los móviles o los celulares y mañana no sabemos lo que utilizaremos. Pero haremos las mismas cosas con distintos instrumentos. Son tecnologías disruptivas, la inteligencia artificial, que podríamos decir en este momento. Y luego viene, lógicamente, para nosotros la escuela austríaca, pues todo lo que tiene que ver con la acción humana y la figura del empresario, bueno, pues Mises y Kirchner, que vive todavía, por suerte, ¿no? Claro, todo eso no se da en los itinerarios curriculares. Más digo, en los itinerarios curriculares de economía y de empresariales, se persigue a la empresa, se la detesta, se la estigmatiza, ya no digamos a la figura del empresario. Y muchos hijos de familias empresarias se educan
contra la empresa y contra la familia y contra la figura de la empresa. ¿Por qué? Pues bueno, hay que decirlo con toda la claridad. La educación pública está para crear trabajadores y funcionarios, no para crear empresarios. Lo lógico es que estén estigmatizados, en el mejor de los casos silenciados. No existe. Pero en las sagas familiares y en las empresas familiares con esta sensibilidad por cuáles son los valores de la familia y cuáles son los valores de la empresa, tienen en todos los ejercicios económicos un presupuesto y una disciplina de formación adecuada a esos principios que son y valores que son genuinos de las familias y de las empresas. Yo en plan un poco de broma, cuando voy a dar un curso de empresa familiar y ser un poco provocador de entrada, pues lo digo, como no hagamos nada, en 2 generaciones no tendremos ni empresas ni familia. Y vamos, pongo la mano en el fuego que será así, ¿eh? Sin embargo, ahí tenemos, de nuevo volvemos a empresas familiares muy sensibilizadas con una buena formación económica, que no es de ahora, que hay autores de hace 200 y 300 años, que toda la escuela de Salamanca, antes de los escoceses, ya estaban diciendo todas estas cuestiones. No viene de hace 200 años, viene de hace 500 años. La primera globalización la hicimos con lo que sería el país más grande de la Tierra, que es lo que hoy llamaríamos Hispanoamérica, de Tierra de Fuego hasta el norte de Canadá. Y creamos una moneda que era el dólar de la época. Y luchamos contra la usura, y luchamos contra los bancos, y luchamos contra el dinero que salía de la nada. Ahí tenemos a Jesús Huerta de Soto, por ejemplo, ¿no? Y otros en este momento, ¿no? En el caso de España, pues Rayo, en fin, tenemos otros, ¿no? Por eso digo de que es importantísimo que seamos conscientes de cómo estamos siendo educados, porque en función de eso actuamos. Muchas gracias, Fernando. Y yo quiero, digamos, de nuevo saludar a todas las personas que nos acompañan, agradecer sus comentarios, pedir que formulen también sus preguntas o sus intervenciones, pedirle a Sebastián y al equipo de Prime y de Unión Editorial que recojamos esas preguntas y quizá al final también que podamos abrir algún micrófono, alguna cámara para oír a nuestros oyentes. Pero esa reflexión en la que tú estás es muy importante, Fernando, en términos de la importancia de las empresas familiares. A veces perdemos de vista lo importante que es la creación de empresas familiares. Si vamos, por ejemplo, a tu país, a España, que yo quiero tanto, hay algunos datos estadísticos que podrían demostrar que las empresas familiares representan el 90% de las sociedades anónimas y limitadas, más de 1.200.000 sociedades en España. O las empresas familiares aportan el 60% del Producto Interno Bruto. O las empresas familiares representan el 70% de los empleos en conjunto del sector privado. Y si venimos a Colombia, también se han realizado estudios que muestran que las empresas familiares son el 68% de las empresas en Colombia. También frente a otros países como los Estados Unidos, donde el 95% de las empresas son familiares y aportan el 50% del PIB. No estamos hablando de una población marginal, Fernando, porque una población tan importante que genera tanto valor para la economía, termina sometida a una suerte como dice allá tu libro que vemos en la pantalla, de dictadura de la educación. ¿Por qué la figura del empresario es despreciada? Y lo estamos ¿por qué se ataca la visión del empresario, que es el que genera valor y genera empleo? ¿Y por qué esa población tan significativa está un poquito a expensas de que eso suceda? Metámonos por allí. A propósito, repito, de ese libro maravilloso tienes ahí en tu biblioteca y que nos parece fundamental en su reflexión, y es la dictadura de la educación pública a la educación en libertad. Sí, a mí me gusta cuando hablamos de educación económica, para Hayek, para Mises, bueno, pues cuando habla de economía lo dice claramente. Un economista que solamente habla de economía es un peligro público. La economía está interconectada con toda la acción vital y existencial del individuo y de la sociedad. Y por tanto, nosotros tenemos
lógicamente, que conectar, ¿no? La acción humana con todas las ciencias sociales, el derecho, por supuesto, la economía, pero también la historia, la antropología, ¿eh? Es importantísimo. Y tenemos que también saber diferenciar, cuando hablamos de educación, de diferenciarla de la instrucción. ¿Sí? Esto es un tema enormemente importante porque, bueno, pues se dice, no, es que las empresas familiares y no familiares, bueno, pues nosotros tenemos aquí todos los ejercicios económicos, pues como mínimo 100 horas de formación para los trabajadores, que además normalmente está subvencionada. Y si está subvencionada, será para dar una educación en una orientación ideológica. El que paga manda. Pero tenemos 100 horas o 200 de formación para los trabajadores. Pero eso es instrucción. Pero también nos van metiendo educación. ¿Sí? La instrucción lo tenían muy claro los romanos. Mejores instructores eran los esclavos. Los esclavos hacían de todos los oficios. Solamente, no sé, para ir a una guerra, pues hacía falta hacer espadas, sí, pero también hacía falta hacer zapatos, también hacía falta saber curar heridas, también hacía falta cocinar, también hacía falta hacer ropa. Y todo eso lo hacían los esclavos. Hoy lo que llamaríamos formación profesional. En la época griega y romana eran los esclavos los mejores instructores. Y de hecho muchos vivían muy bien gracias a que eran muy buenos instructores. La educación hacían los magísteres, que eran a las clases pudientes, a los senadores, en fin, a los ricos. La instrucción es todo lo que se enseña, es sobre lo exacto. La educación es sobre lo no exacto. Esto es importantísimo. Porque pensando sobre lo exacto, no hay nada más que demostrar. Pensando sobre lo no exacto, no es posible sin la defensa de la libertad. Yo puedo ser el mejor oncólogo del mundo en un tipo de cáncer. Y llego hasta donde llego. Y en un momento determinado, pues, bueno, pues ya no puedo hacer más. La ciencia no ha avanzado, la tecnología no ha avanzado como para esa persona, bueno, pues recuperar su salud. En instrucción estoy a la última. Y supóngase que este señor, ya desesperado, este paciente, pide la eutanasia. Y yo soy médico, soy su médico. No, ahí ya no hay esa actitud. Puedo inyectarle la eutanasia y acabar siendo un verdugo, o puedo decir, te ayudo paliativamente a que dures lo que dures de la mejor manera posible. Pero no es exacto lo uno ni lo otro, porque le veo sufrir. Además me lo ha pedido. La educación te educa sobre lo no exacto, la instrucción sobre lo exacto. Esto es enormemente importante, porque cuando hablamos del mundo de la empresa pasa lo mismo. Puedo dedicar mis recursos a hacer tal producto o tal servicio u otro servicio, y me puedo equivocar. Pero si me quitan la libertad, dejo de ser un empresario para transformarme en un gestor. Y usted produce lo que yo le digo, que soy el gobierno, al precio que yo le digo, cuando yo le digo y para quien yo le digo. Sí, los medios de producción son de ustedes, pero yo soy el empresario. Yo soy el que decido. Cuidado, porque con los miles de horas de instrucción pagada con la subvención de todos los políticos de todo Occidente, nos han ido metiendo instrucción, que es lo exacto, por lo educativo, que es lo no exacto. Ya no podemos pensar lo que está bien, lo que está mal. Esperamos que nos lo digan. Fernando, estás apuntando al centro del tema que nos convoca hoy. Yo estoy aquí recogiendo las preguntas de Marisa, de Olga Vallejo. Me alegra ver a tantos amigos y a tantos alumnos de la Sergio Arboleda, del Rosario, del César, que están aprendiendo economía. Y has dicho algo que me recuerda a la figura de un gran maestro colombiano, promotor de la libertad, promotor de la educación en libertad y promotor del desarrollo, como lo fue don Agustín Nieto Caballero. Y él decía precisamente eso, Fernando, educar significa
muchísimo más que simplemente instruir. Y has puesto sobre la mesa un debate que yo quiero profundizar, y es la necesaria, la urgente, la determinante necesidad de una articulación entre la educación en su conjunto, la preescolar, la básica, la media, la superior. La empresa generadora de valor que toma ese conocimiento creado en la academia y lo pone al servicio de la sociedad a través de productos y servicios útiles y de calidad. El Estado, que más que un adoctrinador, que un prestador de bienes y servicios, que un generador de la toma de decisiones, un restrictor de la libertad, debería ser un organismo regulador, pequeño, que garantice el acceso a los servicios básicos y públicos de calidad. Y la sociedad civil, que hoy más que nunca, Fernando, hoy más que nunca, tiene un papel fundamental en la política educativa, un papel fundamental en la toma de decisiones de consumo y de la sostenibilidad de las empresas, un papel fundamental en el futuro de la toma de decisiones de las sociedades, para bien o para mal. Esa lógica, academia, empresa, sociedad, Estado, es una lógica urgente. Y nosotros hemos permitido con el tiempo que las 4 instancias fundamentales de una creación virtuosa de valor terminen separándose y alejándose innecesaria e indebidamente. Los lenguajes y las culturas de la educación difieren radicalmente de los lenguajes y la cultura de la empresa. Incluso, permítanme decirles, se desprecian, como lo decía Fernando en su intervención. Desde la academia sospechamos de las categorías de creación de conocimiento de la empresa y viceversa, desde la empresa no entendemos muy bien esas lógicas de creación de conocimiento, de calificación de conocimiento, de validación internacional del conocimiento que tenemos en las universidades. En la teoría, en el discurso, en la retórica, todos estamos de acuerdo en una necesaria articulación universidad-empresa. Pero en la vida real, seguimos teniendo lenguajes y culturas que nos separan. Ni qué decirlo del Estado, ni qué decirlo de la sociedad civil. Mi profesor de la Universidad de Harvard, Fernando, el profesor Ronald Heifetz, habla de 2 grandes retos que tenemos como sociedad. Los retos técnicos, que son fáciles de identificar, que se solucionan con presupuestos, con recursos, con infraestructura, con soluciones técnicas de corto y de mediano plazo. Y otros que son mucho más complejos, Fernando y amigos todos, que son los retos adaptativos, los retos culturales, aquellos que no son fáciles de identificar porque tienen que ver con nuestras convicciones, con nuestros comportamientos, por la forma en que entendemos el mundo, Fernando, y cómo nos enseñaron a entender el mundo. Suponen cambios dramáticos y de largo plazo en los sistemas, suponen cambios de hábitos culturales de largo plazo en la concepción de nuestras sociedades. Por eso no son tan fáciles de abordar. Vivimos en un mundo, amigos y Fernando, en donde premiamos eso que en Colombia se llama, y quienes nos acompañan desde Ecuador, desde España y desde otros países, espero que lo entiendan, los mangos bajitos, las victorias tempranas, las victorias rápidas, de quick wins, y premiamos eso, ¿no? Busque el mango bajito, el fácil de coger, la victoria rápida, la victoria temprana. ¿Y quién está pensando en los mangos altos? ¿Y quién está pensando en la transformación cultural de largo plazo? ¿Y quién está pensando, Fernando y amigos, en esa denuncia que hace Fernando de una educación, de un sistema educativo que parece ser no propicio para fomentar la capacidad empresarial, la capacidad emprendedora y la defensa, por supuesto, de la libertad y de las libertades? Y aquí vemos con preocupación que nuestras sociedades, por ejemplo, y lo digo con toda contundencia, y sé que nos acompañan también maestros insignes, ilustres, que han dedicado su vida a la educación básica y media, y a quienes les agradezco que estén con nosotros. Nuestra sociedad decidió abandonar el modelo de formación docente, abandonar el modelo de formación de docentes de básica, media y superior, porque resulta que en esta sociedad ya no es
aspiracional acudir a la vocación docente, a la más importante. ¿Quién ha ocupado entonces los espacios que la sociedad ha abandonado? ¿Por qué permitimos que la educación en manos de nuestros docentes no siga siendo ese gran aspiracional de nuestros hijos y de nuestras generaciones? ¿Quién va a formar a nuestros hijos en las escuelas y en las universidades? Allí tenemos corresponsabilidad. ¿Quién va a crear el empleo en una sociedad que rechaza al empresariado? ¿Quién va a crear el valor en esa sociedad que rechaza al empresariado? Tenemos una responsabilidad como sociedad y es procurar también que la formación de los docentes siga siendo un aspiracional fundamental en la sociedad, porque son ellos, o en manos de ellos, en los que el sistema educativo se traduce en trasladar a nuestros hijos, trasladar a las próximas generaciones esas ideas de libertad, esas ideas de creación de valor, esas ideas verdaderas de progreso. Comentábamos al comienzo con Fernando algunos escenarios al respecto. ¿Cómo ves, Fernando, ese abordaje de los retos técnicos y de los retos educativos, de los retos culturales, de los retos de largo plazo o adaptativos? ¿Cómo logramos finalmente que la educación actual no sea perjudicial, sino benéfica para esta comprensión de la forma de entender a las empresas y en particular a las empresas familiares? Muy buenas reflexiones, Víctor. En principio, por resumir un poco, que creo que haya tiempo para las preguntas, si hay interés por ello. Las sagas familiares, yo hice mi primera tesis doctoral sobre la gestión del talento y el conocimiento humano en las grandes corporaciones. Y qué casualidad que esas grandes corporaciones, no en pocos casos, son empresas familiares, no siempre, ¿no? Lo primero que hacen la educación interna en las empresas familiares que trabajan este tema que hemos hablado, lo primero que hacen es diseñar contenidos educativos a la carta, no estandarizados. ¿En función de qué? De los valores propios y de los desafíos propios que tiene esa familia y esa empresa. Hagamos un itinerario para nuestros desafíos y para nuestros valores. Luego seleccionan al profesorado, tanto interno como externo, en función de lo especializado que sean en ese itinerario que han decidido que sobre ello la familia tiene que educarse. Y apuestan siempre por un aprendizaje activo. Que hay un hijo que quiere estudiar contabilidad, finanzas, economía, le metemos en el departamento de economía, en la gerencia de economía o de finanzas. Que hay alguien que es ingeniero y está estudiando, bueno, pues le metemos en el departamento de producción o en la gerencia de producción comercial. Pues vaya a ferias, que vaya a congresos, que conozca el mercado, que conozca la competencia, se aprende desde la acción. Esa dicotomía totalmente patológica desde el punto de vista educativo, de una educación para ser o una educación para hacer. La educación es para hacerse, si no, no es educación. Así de sencillo. Y esto lo dice Mises, no lo digo yo. En la acción humana, ¿no? Entonces, cuando tú te planteas, cuando tú analizas cómo se plantean la educación las empresas familiares con esta lógica interna, bueno, en primer lugar, todos los planes internos de educación para la familia empresaria y para todos los que tienen relación con esa familia empresaria, empezando por los trabajadores, pero también los clientes, también los proveedores, también los financieros. Ellos ponen encima de la mesa, estos son nuestros valores, nosotros actuamos así, y si estamos de acuerdo con estos principios, adelante, y si no, pues buscamos otras opciones. Tienen valores centrales como familia de empresa y los defienden. Un valor central, por poner un ejemplo de empresa, es el mérito. Nunca van a aceptar en esas empresas familiares que venga alguien que diga que aquí, pongamos, ¿no? Ahora que está muy de moda todo este tema del feminismo y bla, 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 no, paridad, porque la paridad no es un valor de la empresa, ni siquiera del individuo. Es el mérito. Usted estará ahí si realmente demuestra ser mejor que los demás. Si no, no está. Pero como nosotros, con el intervencionismo estatal en las empresas, es tan asfixiante, es tan inflacionario, es una inflación de normativas cambiantes. Solamente en España cada año hay 1 millón de páginas
de cambios de ley. Y eso lo trasladamos a todo Occidente, a todos los estados, seguro, vamos, seguro. Entonces, ¿cuáles son nuestros valores? Y actuamos sobre esos valores. En esas empresas familiares apuestan por la continuidad intergeneracional. Ese es un objetivo fundamental. Los que vienen detrás somos los responsables de educarlos para que puedan continuar con el proyecto y al mismo tiempo puedan venir otros para la siguiente y la siguiente generación. Apuestan por ser empresarios, apuestan por ser empresarios. El objetivo de toda la formación interna de esas familias empresarias es profesionalizarse como familias empresarias, no solamente como familias propietarias. Morirá mi papá y yo heredaré un porcentaje de las acciones y soy propietario de la empresa en ese porcentaje. Usted o es familia empresaria o le compramos su paquete accionarial y seguiremos siendo familia, hermanos, primos, por supuestísimo, pero usted no pertenece a esta familia empresaria. Y se anima a todos los sucesores a ser emprendedores. De hecho, hay presupuestos para ayudarles a montar sus propias empresas. En definitiva, esas sagas familiares son escuelas de empresarios. Y los sucesores, los que en alguna medida se sientan en la mesa de, si pongamos que fuera el fundador, ¿quién se va a sentar cuando ya no esté este fundador? El sucesor. Tienen dos características clarísimas. Una, tienen que ser grandes cohesionadores de la familia. Fundamental eso, Fernando. Tienen que ser grandes emprendedores en la empresa, grandes empresarios. El sucesor que no tenga estas dos características ya puede tener todos los títulos que quiera. Y sabemos que si tiene muchos títulos, incluso de escuelas de negocio de prestigio, han sido enseñados en contra de estos valores. Por tanto, nosotros tenemos que hacer una formación de choque contra esto. Y eso lo hacen las empresas familiares exitosas, centenarias, bicentenarias, tricentenarias. Les Genoquiens, que es una asociación de empresas familiares bicentenarias que está en París, ahí están pues, todas estas empresas centenarias, bicentenarias, tricentenarias, milenarias. Y tienen reuniones, bueno, pues todos los días. Y ponen encima de la mesa análisis sobre todas estas cuestiones. Son muy conscientes de cómo están educando a los hijos en contra de la empresa, en contra de la figura del empresario, en contra de la familia. Por tanto, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo contrario. Muy importante, Fernando. Muy importante. Y tú has dicho algo que me llevo como quizá una de las grandes conclusiones de esta conversación. Mérito. No hay culturas de mérito si no son culturas empresariales en la libertad. Y dos, los sucesores que quieran llevar a buen puerto el proceso de creación de valor, de inversión de tiempo, de inversión de sueños que ha sido una empresa familiar, una familia empresaria a través casi siempre de su fundador, necesitan dos características: ser cohesionador y ser emprendedor, más allá de la instrucción y más allá de la calificación. Como pasa siempre en las buenas conversaciones y en las buenas compañías, el tiempo pasa volando. No queremos ser abusivos con el uso del tiempo. Vamos a terminar puntualmente a las 9:10 de la mañana y he recogido algunas preguntas que están todas muy vinculadas, Fernando, para que hagamos una última reflexión. No quiero dejar de cumplir mi promesa de que si alguien quisiera una última reflexión o pregunta en vivo, bienvenido a levantar la mano para darle la palabra. Pero recojo algunas de las preguntas que se han venido haciendo. María Isabel Capote nos pregunta, ¿la educación económica nace en qué parte de la vida del ser humano? Y empieza a ser potencial para crear una empresa familiar en qué momento. Luego Olga nos pregunta, cuando el tema económico de las empresas familiares es regular, ¿qué es bueno para que la economía de las empresas familiares tenga más estabilidad? Gracias también a Shirley Salcedo, que nos pregunta por qué creen que las entidades educativas no invierten en educación económica, cuando inicialmente la mayoría de las personas queremos ser independientes. Y cómo entender financieramente un negocio cuando apenas está iniciando y se requieren, por ejemplo, empleados, contrataciones, etcétera, pero no hay necesariamente una buena solvencia al inicio, que se debería tener en cuenta para un proyecto empresarial.
¿Cuál es el impacto de la libertad económica en el éxito de las empresas y cómo puede la educación económica ayudar a las empresas a aprovechar al máximo esta libertad? Nos pregunta Domingo Díaz y Daniel Rodríguez en la misma línea. ¿Cómo comenzar este proceso desde edades tempranas con el fin de generar conductas y comportamientos orientados al emprendimiento? Porque todas las preguntas están siendo convergentes. Las recojo todas, Fernando, para una reacción final, porque tienen que ver con tu propuesta de libertad, formación, economía, sistema económico y empresa familiar. Te doy la palabra de nuevo y luego si hay alguna posibilidad de intervención. Hay algunos micrófonos que se prenden, pero hagamos esta reflexión final, Fernando, para ir cerrando nuestra conversación. Bueno, no puedo responder a todas las preguntas con el tiempo que nos queda, ¿no? En fin, yo empiezo a veces algunas de mis conferencias sobre el tema de la libertad educativa metiéndome lógicamente con la educación pública. Y siempre lo digo así un poco en plan de broma, pero muy en serio, ¿no? Digo que educación pública, 2 palabras, 2 mentiras. Si la educación fuera pública, sería el público quien decidiera cómo quiere educarse. El público no decide nada. Ni los maestros, ni las familias, ni los colegios, nadie, no decide nada. Lo decide el gobierno. La educación es una institución, siempre lo fue. La escuela de Salamanca lo tuvo muy claro, y eso viene de los romanos y viene de los griegos. Una educación es una institución, es decir, desde dentro del propio colegio, desde dentro de la propia universidad, decide qué quiere enseñar a las necesidades de aprendizaje de la sociedad. No puede enseñarlo todo. Entonces se especializa en algo, en química, en medicina, en arquitectura, en lo que sea. Deciden ellos. Si tú te vas a la Universidad de Salamanca hoy, o la Universidad de Santiago de Compostela, o la de Alcalá de Henares, alrededor de esas universidades, de esos edificios, había unas columnatas de unos 2 metros de altura unidas por unas cadenas. ¿Qué significaba eso? Que hasta ahí podían llegar los soldados del rey. Dentro no podían pasar. Era una institución. Se gobernaba internamente. Elegían los itinerarios curriculares, elegían a los profesores, elegían a los alumnos, elegían los procedimientos de aprendizaje. Ahora, esas universidades de Salamanca no son instituciones, son organizaciones. ¿Por qué? Porque se dirigen desde fuera, desde los gobiernos. Y esto es importantísimo que lo tengamos claro. Las únicas 2 instituciones que todavía tenemos posibilidades de cierta libertad son las familias, que también las quieren dirigir desde fuera. No pinta nada ya ni el padre ni la madre sobre los hijos. Los hijos son del Estado. Y la educación, por supuesto. Claro. No hay nada como convertir un derecho privado en un bien público. A partir de ese momento es el gobierno el que dice qué es lo que tienes que pensar, qué es lo que tienes que hacer. No hay libertad de cátedra. Oficialmente sí. Pero ¿cuántos profesores están siendo cancelados hoy en universidades, que me callo los nombres, pero ustedes lo saben, internacionales, muy anglosajonas ellas, muy norteamericanas? Como se oponga usted a determinados principios de la teoría woke, usted es cancelado automáticamente. Y a lo mejor el año antes ha sido previsto o propuesto para premio Nobel. Ha sido cancelado. Casos tenemos en todos los países. Por tanto, no son instituciones las universidades, los colegios, son organizaciones al servicio de los gobiernos. Y si está al servicio de los gobiernos, está para educarnos en los objetivos y principios y valores de ellos. Esto es lo primero que tenemos que ser conscientes. Entonces, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Y la educación en casa está, en la mayor parte de los países, prohibida, incluso perseguida. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en casa. Luego, además, elegir a nuestros profesores, a los colegios, con los cuales se identifican con nuestros valores. Una educación privada, lo primero que tiene que hacer en primaria es ayudar al alumno, al niño, a descubrir sus talentos. Y en secundaria, a ir ayudándole a conformar lo que podría ser su proyecto de futuro. Y en terciaria, universidad, el itinerario curricular es para hacer un proyecto de educación para su proyecto de vida.
Nada de eso lo persigue el Estado. Persigue sus proyectos de vida para ti. Si alguno se adecua a ti, pues fenómeno. Si no, te aguantas. Toda la estructura educativa en todo Occidente es una organización al servicio del Estado. Y las empresas, desgraciadamente, las no familiares hace mucho tiempo, pero también las familiares, desgraciadamente, pues están cayendo en la trampa de pensar que la educación buena y la única es la que le impone. Me decía, cuando estuve haciendo la tesis doctoral, esta segunda tesis doctoral sobre educación, me decía un profesor que trabaja en una escuela, en un instituto de secundaria privado. Y su mujer también es profesora, pero en un instituto público. Y tienen 2 hijos, y por las circunstancias de ellos, pues, bueno, pues están separados. No separados porque estén entre ellos separados, sino porque dan clases en ciudades distintas. Dice, el itinerario curricular de sociales es el mismo. Yo, como soy uno privado, cuando toca dar a Marx, tienen que aprobar los alumnos. Los alumnos tienen que aprobar a Marx. Todo lo que es los contenidos de ese apartado. Lo ponía como ejemplo. Mi otro hijo, con mi mujer, que también da sociales. Bueno, pero allí, si no se presenta, no pasa nada. Puede con 2 y hasta con 3 asignaturas pasar curso. Y como le importa un pepino porque es un poco anárquico, pues ni se ha presentado, no ya al examen, ni siquiera a clase. Y yo, Fernando, te hago una pregunta un poco así jocosa. Mi hijo, que le doy clase yo, cuando toca el tema de la historia de las ideas y ha aprobado a Marx con un 9 en el examen, y el otro ni se ha presentado, está en la pública. ¿Quién crees tú que de los 2 hijos saldrá más marxista? Como anécdota venía bien, para saber qué está pasando con la educación. Sea pública o privada reglada, el itinerario curricular es el mismo. El perfil de profesores es el mismo. El número de horas de clase por asignatura es la misma. La duración de cada clase también es la misma. Y yo siempre digo, una educación, con esto termino, una educación es libre, y eso lo tiene muy claro la Escuela Austríaca de Economía, sí, se hace en libertad y para defender la libertad. Ojo que no es lo mismo. Los mejores profesionales, desde 1850 a 1920, eran alemanes. En los 20 viene el nazismo. Todos esos buenos profesionales, médicos, arquitectos, ingenieros de toda aquella época, eran los mejores del mundo. Se pusieron al servicio de los nazis, del socialismo nacional. Se educaron en libertad, pero aquella educación no era para defender la libertad. Ojo, somos liberales y tenemos que empezar por ser conscientes de lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Y cuando hablamos de empresas familiares, es importantísimo que no solamente pensemos en la empresa que queremos llegar a ser, sino en la familia empresaria que queremos llegar a ser. Y eso es solamente si somos capaces de educarnos desde nuestros valores, como empresarios y como familia. Y si no, no tendremos ni familia ni empresa en poco tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. De verdad que un aplauso emocionado, cerrado de parte de todo este público. No quiero dejar de abrir la posibilidad de que alguien del público, si lo considera y quiere hacer una intervención corta, pueda hacerlo a través de subir la mano en el botón de reacciones. Estaremos aquí muy pendientes. Me voy con una sensación, Fernando, muy especial, muy positiva. No estamos dando estos debates en nuestros países. Colombia pasa hoy por unas situaciones y unas coyunturas bien retadoras para el futuro del sistema de la educación en general y de la educación superior en particular. Las universidades privadas y la educación privada
está en el ojo del huracán. Hemos sido también víctimas de persecución y de persecución fuerte cuando se hablan de este tipo de reflexiones que implican profundas reflexiones sobre la libertad, sobre la educación en libertad, sobre el tipo de sociedad que queremos, que habla de mérito, que habla de cohesión, que habla de emprendimiento y de creación de valor. Y allí nos seguimos debatiendo en un péndulo que parece seguir siendo inevitable y en el que nosotros como generación tenemos una responsabilidad. Nunca tan pertinentes las palabras del gran Friedrich Hayek, cuando denunciaba, como lo hemos hecho hoy, Fernando, que la generación de hoy ha crecido en un mundo en donde en la escuela y en la prensa, dice Hayek, se ha representado el espíritu de la empresa como deshonroso y la consecución de un beneficio como inmoral, y donde da ocupación a 100 personas se considera una explotación, pero sí se tiene por honorable mandar sobre otras tantas. Es la expresión perfecta que resume esta reflexión mucho más profunda, no solamente la necesidad de formar mejor a las generaciones empresarias, no solamente la necesidad de dar mayor formación más allá de la instrucción a las futuras generaciones empresariales, sino sobre todo hacerlo en un marco de libertad, hacerlo en un marco de defensa del empresariado, hacerlo en un marco de defensa de ciertos valores de creación de empleo, de creación de oportunidades, de familia. Nos estamos jugando mucho y nos lo estamos jugando en el largo plazo. Y por eso esta intervención de Fernando Nogales ha sido iluminadora para mí y sé que para todos los que nos han acompañado. Un abrazo muy especial para Fernando, con la gratitud por el tiempo y por las ideas, la promesa de seguir desarrollando estos conversatorios entre Prime y nuestra aliada fundamental, Unión Editorial, y por supuesto agradecerle a ustedes por haberse tomado el tiempo de acompañarnos en esta maravillosa reflexión. Gilberto, tienes la palabra y muchas gracias a todos. Un aplauso muy especial desde la distancia. Gracias, Víctor, gracias, Fernando, y por supuesto a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Recuerden, esta es nuestra segunda jornada de libertad económica de empresa. Ya tuvimos la primera en agosto, vamos a tener una tercera en octubre a propósito de la libertad económica en las ciudades de Colombia, un indicador que se ha elaborado de un centro de pensamiento que estará invitado para esa charla y que viene en una coyuntura más muy oportuna porque además estamos en una jornada electoral en el país en la que justamente se juegan estos temas como el de la libertad económica también. Agradecerle de nuevo a todos, a Fernando, a Víctor, por supuesto, desde Unión Editorial y desde Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda, muy contentos de seguir replicando esta iniciativa. Ustedes adquirirán el enlace, esto queda grabado para quienes obviamente quieran dar el seguimiento a la misma por canal de Unión Editorial Colombia. Nosotros les estaremos haciendo llegar esta información. De nuevo, muchísimas gracias, Fernando. Como siempre, un gusto. Víctor, pues agradecerle enormemente su participación y de nuevo, pues por supuesto a todos quienes nos acompañaron y quienes nos hicieron sus preguntas. Por cuestiones de tiempo, pues ya no alcanzaríamos a incluir más, pero pues darles de nuevo las gracias. Un gran saludo para todos.